Déjenme contarles algo que México entero fingió no ver. Había una vez un gobernador con el pelo más perfectamente peinado de toda la historia política latinoamericana. Un hombre que sonreía para las cámaras con una facilidad casi sospechosa. Un tipo que parecía haber salido de un casting de telenovela y que curiosamente terminó casándose con una actriz de telenovela. Pero antes de llegar a esa parte, que ya les adelanto que tiene más trama que El derecho de nacer, hay una historia que casi nadie cuenta completa. Una historia que empieza con una mujer que murió demasiado joven, en circunstancias que nadie terminó de explicar bien y que dejó más preguntas abiertas que respuestas selladas. Hoy voy a contarles 3 cosas, y cada una es más incómoda que la anterior. Primero, ¿quién era realmente Mónica Pretelini, la primera esposa, y qué dicen los rumores que nunca lograron callarse del todo sobre su muerte? Segundo, ¿cómo un gobernador viudo logró casarse por la iglesia con una actriz casada en tiempo récord, con la bendición de un cardenal, una visita al Vaticano y un expediente secreto que después explotó en la cara de todos? Tercero, la Casa Blanca. Esa mansión de $7 millones que se convirtió en el símbolo perfecto de una era entera, y lo que pasó después de que todo se derrumbó. Aviso, cuando lleguemos a cada una, van a saber. Pero antes de hablar de escándalos y de bodas con trámites express, hay algo que tienen que entender. Porque si no entienden de dónde viene este hombre, el resto no tiene el mismo sabor. Enrique Peña Nieto nació en 1966 en Atlacomulco, Estado de México. Y digo Atlacomulco con toda la intención del mundo, porque ese nombre no es solo un municipio, es casi una marca registrada. El Grupo Atlacomulco, una red de políticos priistas del Estado de México que han gobernado esa entidad durante décadas, es el entorno donde Enrique Peña Nieto creció, se formó y aprendió las reglas no escritas del poder mexicano. Su tío, Arturo Montiel, fue gobernador. Su familia política respiraba priismo desde antes de que él supiera qué era un voto. El muchacho creció entendiendo que en México, en ciertos círculos, el apellido correcto abre más puertas que cualquier título universitario. Y debo decirles que, si hubiera un doctorado en saber cuándo sonreír frente a una cámara, Enrique Peña Nieto lo habría obtenido cum laude. Estudió Derecho en la Universidad Panamericana. Se metió al PRI joven, como quien entra a una empresa familiar donde ya conoce al dueño. Fue diputado local, luego secretario de Administración del Estado de México, luego presidente municipal de Tlalnepantla. La carrera ascendió con la fluidez de alguien que tiene el viento a favor desde el principio. Y en medio de esa escalada política apareció Mónica. Mónica Pretelini Sáenz no era un personaje secundario. Era una mujer elegante, discreta, madre de 3 hijos, que conoció a Enrique Peña Nieto en un restaurante llamado, y esto no me lo estoy inventando, el Mesón del Caballo Bayo. Hay que admitir que hay algo poéticamente mexicano en que una historia que termina en tragedia haya empezado en un lugar con ese nombre. Pero bueno, se casaron, tuvieron 3 hijos, Paulina, Nicole y Alejandro. Vivían la vida de una familia política exitosa. Él subía peldaños, ella lo acompañaba con la discreción que se le exige a las esposas de los políticos priistas. Estar presente en las fotos, no estar demasiado presente en las noticias. Durante 13 años compartieron esa dinámica. Pero había algo que muy poca gente sabía. Mónica Pretelini padecía epilepsia. Llevaba al menos 2 años siendo tratada por un neurólogo especialista, el Dr. Paul Shkurovich, por un cuadro de crisis convulsivas. Era una condición manejada, controlada médicamente, pero ahí estaba. Y entonces llegó la noche del 10 al 11 de enero de 2007. Recuerden ese momento, porque lo que pasa después es lo que nadie termina de entender del todo. Aquí está el primer momento incómodo de esta historia. Según la versión oficial, y cuando digo versión oficial, digo la única versión que existe con nombre y apellido de médico firmándola, Mónica sufrió una crisis epiléptica en su casa. El propio Peña Nieto declaró años después que fue él quien la encontró en estado de shock en su hogar. La trasladaron de urgencia al hospital de Toluca. De ahí, en las primeras horas de la madrugada, la llevaron al hospital ABC en Ciudad de México. El doctor Shkurovich dio la conferencia de prensa. Sus palabras fueron precisas, clínicas, sin fisuras. Crisis convulsiva que derivó en arritmia cardíaca, que derivó en paro respiratorio, que derivó en daño cerebral severo por falta de oxígeno. A las 10 de la mañana del 11 de enero se declaró muerte cerebral. A la 1 de la tarde se confirmó. Mónica Pretelini tenía 44 años. El reporte toxicológico descartó la presencia de drogas o sustancias tóxicas. Hasta ahí, la versión oficial. Pero hay un detalle que empezó a circular en medios pequeños y nunca fue desmentido con suficiente contundencia. Según algunos reportes, Mónica llevaba varios meses separada de Peña Nieto al momento de su muerte, no divorciada,
no en proceso legal, pero sí viviendo una distancia real dentro del matrimonio. Nadie lo confirmó oficialmente, nadie lo desmintió con pruebas. La versión quedó flotando en ese espacio incómodo donde viven todos los rumores que no pueden probarse, pero tampoco callarse del todo. Y en política, ese espacio es tan peligroso como cualquier acusación formal. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Peña Nieto? Yo honestamente habría dado una conferencia de prensa tan larga y tan detallada que la gente se hubiera aburrido de preguntar, pero él optó por el silencio prolongado. Y el silencio, en política, siempre alimenta las preguntas. Lo que vino después, y aquí les pido que guarden este dato porque lo vamos a necesitar, fue una velocidad. Una velocidad que, en retrospectiva, tiene una explicación que ya les voy a contar. Hay una pregunta que mucha gente se hizo cuando Peña Nieto anunció su relación con Angélica Rivera. ¿Cómo es posible que un político priista católico, gobernador de uno de los estados más conservadores de México, haya podido casarse por la iglesia con una actriz que estaba aún legalmente casada con otra persona? Esa pregunta tiene respuesta. Y la respuesta es tan mexicana que duele. Pero primero, el contexto. Angélica Rivera, la gaviota, como la conocía medio México por su personaje más famoso, era en 2008 una de las actrices más reconocidas de Televisa. Ojos verdes, sonrisa perfecta, presencia de pantalla. Estaba casada con José Alberto El Güero Castro, productor de televisión, con quien tenía 3 hijas. Llevaba cerca de 4 años de matrimonio, cuando la relación empezó a fracturarse, y entonces llegó una llamada de teléfono. Peña Nieto, en su papel de gobernador del Estado de México, la había contratado para una campaña gubernamental llamada 300 compromisos cumplidos. El nombre de la campaña ya es suficiente material para varios episodios, pero eso es otro tema. Cuando terminó el trabajo, él la llamó para agradecerle, la invitó a cenar. Ella, según sus propias palabras en entrevista con la revista Quién, fue al restaurante Philippe a las 9 de la noche, nerviosa. De esa cena, una relación. De esa relación, 3 años de noviazgo público cada vez más evidente. Y de ese noviazgo, una boda que requirió mover cielo, tierra y un cardenal. Aquí viene la parte que, en 2016, los periodistas de Aristegui Noticias y la revista Proceso pusieron sobre la mesa con nombre, apellido y número de expediente eclesiástico. El problema era este: Angélica Rivera estaba casada por la Iglesia Católica con El Güero Castro, y en el catolicismo, ese matrimonio no se disuelve con un divorcio civil. Para volver a casarse por la Iglesia, necesitas una anulación matrimonial del tribunal eclesiástico. Un proceso que, en condiciones normales, puede tardar años. En el caso de Angélica Rivera, tardó lo que tardó en conveniencia política dictarlo. Según la investigación, la anulación del matrimonio previo de Rivera se procesó a través de la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera, mismo apellido, ningún parentesco, con una velocidad que los propios canonistas calificaron como irregular. Las irregularidades documentadas incluían declaraciones de testigos cuyo contenido no correspondía a los hechos conocidos, inconsistencias en el proceso canónico y una cadena de decisiones que más de un experto en derecho eclesiástico llamó sin rodeos un craso simulacro de justicia. ¿Y saben cuál fue el detalle más teatral de todo este proceso? Meses antes de la boda, en noviembre de 2009, Peña Nieto y Angélica Rivera viajaron al Vaticano. Se reunieron con el Papa Benedicto XVI, ante las cámaras de televisión, como si anunciarle al mundo ante el Papa que ibas a casarte fuera una especie de garantía moral de que todo estaba en regla. Es el tipo de movimiento que solo puede existir cuando la política y la fe se mezclan con suficiente descaro. La boda se celebró el 27 de noviembre de 2010 en la Catedral de Toluca. Peña Nieto era todavía gobernador. Angélica Rivera se convirtió en primera dama del Estado de México y 2 años después, del país entero. Yo, sinceramente, si tuviera que anular un matrimonio eclesiástico en tiempo récord, no sé si conocería al cardenal indicado. Pero supongo que depende de qué tan alto hayas subido en la escalera del poder. Lo que viene ahora, sin embargo, es la pieza que terminó de definir cómo la historia recuerda esta era, y es literalmente una casa. Noviembre de 2014. Carmen Aristegui y su equipo de investigación publican un reportaje que en pocas horas se convierte en el escándalo político más comentado de la administración Peña Nieto. El reportaje documentaba que Angélica Rivera, primera dama de México, había adquirido una mansión valuada en poco más de 54 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, a través de una empresa llamada Ingeniería Inmobiliaria del Centro, subsidiaria del Grupo IGA. Hasta ahí podría parecer solo un gasto extravagante de alguien con recursos. Pero el problema no era el dinero.
El problema era de quién era el dinero y a quién le habían dado contratos. El Grupo IGA era una de las empresas que había obtenido contratos de obra pública durante los años en que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Las mismas manos que le construyeron obras como gobernador, le construyeron la casa a su esposa como presidente. Cuando el escándalo explotó, Angélica Rivera apareció en cámara. Grabó un video donde explicaba, con la misma seguridad con la que había interpretado a la gaviota durante años, que ella había comprado esa casa con su propio dinero, producto de su carrera artística. Que era su patrimonio personal, que no había conflicto de interés porque el dinero era de ella. La Internet mexicana la recibió con lo que la Internet mexicana hace mejor: memes, análisis y una pregunta colectiva que nadie pudo callar. ¿Cuántos capítulos de telenovela tendría que haber protagonizado Angélica Rivera para pagarse una mansión de $7 millones? El gobierno nombró a un funcionario para investigarse a sí mismo. El resultado, algunos meses después, fue que no había conflicto de interés. Si ustedes creen eso, les tengo un puente en Atlacomulco que vender a muy buen precio. Y la historia de la Casa Blanca, por si no fuera suficientemente circular, tuvo un cierre que en 2025 el propio Peña Nieto terminó reconociendo públicamente. Fue un error. No el acto, según él, la forma de manejarlo. Angélica Rivera dijo, no debió dar la cara en medio de esa crisis. En otras palabras, el error fue la comunicación, no la mansión. Con ese nivel de autocrítica, se entiende bastante bien cómo terminó el sexenio. El matrimonio entre Peña Nieto y Angélica Rivera no sobrevivió la presidencia completa. En 2019, él anunció el divorcio. Y casi simultáneamente, las fotos de Peña Nieto paseando por Madrid con una modelo de 35 años llamada Tania Ruiz empezaron a circular en todos los medios. Para ser exactos, las fotos en Madrid aparecieron cuando técnicamente todavía estaban casados. Que un expresidente mexicano sea descubierto paseando con su nueva novia en España antes de anunciar formalmente el divorcio tiene una elegancia muy particular. El tipo de elegancia que solo se consigue con años de práctica en el arte de administrar la percepción pública. La relación con Tania Ruiz duró cerca de 4 años y terminó, según ella misma, porque tienen diferentes planes a futuro. Y aquí es donde me permito hacer la pregunta que yo me haría si estuviera en su lugar. Después de una esposa que murió con preguntas sin respuesta, un matrimonio construido con expediente eclesiástico express, una Casa Blanca que se convirtió en símbolo nacional de impunidad, una relación que terminó antes de que nadie terminara de entender bien cómo empezó, ¿cuál sería el siguiente capítulo? Nadie lo sabe todavía. Peña Nieto vive actualmente en España, lejos de México, con un perfil bajo que contrasta exactamente con los 12 años en que su cara estuvo en todos los carteles, en todas las pantallas, en todos los titulares. El hombre que aprendió a sonreír perfectamente para las cámaras, ahora vive donde las cámaras lo buscan con menos frecuencia. Hay algo en eso que, si uno lo piensa despacio, suena casi a un desenlace de telenovela. De esas que no terminan con resolución, sino con un fundido a negro que deja todo abierto. La historia de Enrique Peña Nieto no es la historia de un villano de película ni la de un héroe incomprendido. Es algo más incómodo que cualquiera de las dos opciones. Es la historia de un sistema que funcionó exactamente como estaba diseñado, y de un hombre que navegó ese sistema con una habilidad que, si no fuera tan costosa para el país, casi merecería admiración técnica. Mónica Pretelini murió con 44 años y con más preguntas que certezas alrededor de su nombre. Angélica Rivera fue primera dama, protagonista del escándalo más comentado del sexenio, y terminó divorciada antes de que alguien le diera las gracias por los años de servicio. La Casa Blanca sigue en pie, física y metafóricamente, como el monumento más preciso a una época que México tardará en terminar de procesar. Y Peña Nieto sigue con el pelo perfectamente peinado. Eso, al menos, parece no haber cambiado. Si esta historia te dejó con ganas de más, el siguiente video es para ti. La historia de la India María, entre risas y sombras, la verdad de su fortuna y su hija oculta. Una mujer que construyó un personaje que hizo reír a millones y que guardó en privado una vida completamente diferente. Te lo cuento todo ahí.